La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, amplitud modulada 105.1 al sur de Lima, 1500 kilociclos en todo el Perú y la frecuencia modulada 105.1 al sur de Lima. Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sapagu Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, a quienes saludamos también porque nos miran por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios, también en Puerto Maldonado, radio y plataforma televisiva. En Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Puno y Radio La Decana, dos emisoras en Puno, y en Juliaca nos acompaña Radio San Valentín, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, también Apomaquisterio, estamos en los aplicativos móviles y en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muchas gracias a toda nuestra audiencia en el Perú, en Lima, en el mundo. Ayer hemos tenido muchísima gente en sintonía. También tengo que agradecer a todos los medios que le han dado crédito a Radio Santa Rosa. No a mí, no tengo problema en que no pongan mi nombre. Varios no lo hacen. Es muy gracioso además verlo. Pero por lo menos sí a la radio. Abel ha hecho un extraordinario esfuerzo ayer con un grupito chiquitito de colaboradores que, bueno, están saliendo adelante en medio de muchas dificultades. Así que qué bueno que nos han dado crédito. Ayer estuvo el presidente, como ustedes saben, 1 hora y 40. Ha sido una larga entrevista. No se puede preguntar todo, ¿no es cierto? Siempre falta tiempo. Mis colegas de la República, de Sin Guión, me decían, ¿por qué no le preguntaste por el feriado? ¿No? Pero sí, en realidad fueron muchos los temas. Y tal vez lo que más ha resaltado la prensa el día de hoy es, entre otras cosas, que reconoció que Acción Popular y Alianza para el Progreso fueron los partidos, a través de algunos de sus miembros, no dijo congresistas específicamente, pero dijo alguno de sus miembros le sugirió, en los mejores términos, postergar las elecciones. Y que eso ocurrió en abril-mayo. En la tarde, revisando archivo, varias personas encontraron una crónica de Martín Hidalgo para el Comercio y luego acompañada al día siguiente de una entrevista al señor Ricardo Burga, vocero de Acción Popular, que fue el primero en salir negándolo todo ayer, y resulta que en declaraciones suyas sugería abiertamente que las elecciones del 2021 fueran en octubre del 2022 con las regionales y municipales. E incluso Martín Hidalgo reportaba que la discusión era que el Congreso debería quedarse hasta el 2026. Este Congreso, hasta el 2026. ¿Cómo hacer con el problema de Vizcarra? Muy fácil, Merino lo sustituía. Y así lo dice el señor Burga. Lo dice claramente. No solo eso. El señor Chejade de Alianza para el Progreso también participa en esta conversación y discusión y da declaraciones sobre la materia para que no hayan elecciones el próximo año. Es decir, este sueño no prosperó, y no prospera porque a fines de junio el presidente de la República convoca elecciones. Ya no hay forma. No hay forma de quedarse 1 año más, 2 años más. No hay forma de hacer a Merino presidente. ¿Para qué? Para que declare nula la convocatoria de elecciones. Eso es lo que tiene que hacer Merino si es que lo hacen presidente. Su primer acto es declarar nula la convocatoria de elecciones. ¿Para qué? Para que no haya elecciones. Merino se queda de presidente del Perú, nadie lo ha elegido, pero no importa, y Acción Popular se hace el poder. Y mantiene una bancada de 25 miembros, que no va a tener ni de casualidad en las elecciones del próximo año. Esa es toda la historia. Mientras tanto, en otros escenarios, ya tenemos una pugna en la Fiscalía que francamente es vergonzosa, ¿no? Provoca decirle a todos, miren, hay muy buenos abogados, muy buenos fiscales,
hay trabajo para todos, no tienen por qué estar peleándose en la vía pública. Cada vez que el equipo especial no obtiene lo que quiere, que tiene todo el derecho a querer, ¿eh? O sea, todos queremos cosas, ¿no? Utiliza una red de medios de comunicación que tiene muy bien afiatada, porque obviamente, o sea, el equipo especial es la mejor fuente de información que hay. Es estupenda como fuente de información. Todos queremos estar bien con el fiscal Vela y los fiscales del equipo Lavallato, con José Domingo Pérez, con el fiscal Juárez, con todos, para que nos den información, porque la prensa vive de la información. Y el equipo especial se dio cuenta de eso muy tempranamente. Y ha estado dosificando información a distintos medios. Está en su derecho, no lo estoy criticando. Pero claro, Se congeló la imagen. Ahorita recuperamos la imagen nuevamente con Rosa María Palacios. Sí, ahí, Rosa. comunicación un poco débil, Abel, creo que ya la hemos mejorado. El problema de esta historia es que al final se pierde de vista el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de una fiscalía? Lograr encontrar, ¿no es cierto?, a los culpables en el mayor número de casos punibles y a través de una verdad procesal condenarlos. Lograr condenas. En materia del caso de Odebrecht, hay que decir que el señor Chirre, fiscal anticorrupción, es el único que ha logrado una condena. Él se ha logrado, pero bien clarito, en el caso de Álvarez en Ancash, por una carretera con Odebrecht, que le prestó su apoyo al equipo de Lavallato, por supuesto, pero es el único que ha logrado una condena. El equipo especial, hasta el momento, tiene grandes titulares. Fiscalía pide, Fiscalía abre proceso, Fiscalía solicita, Fiscalía logra impedimento de salida, Fiscalía logra prisión preventiva, pero hasta ahora acusaciones y condenas. ¿Cómo vamos en eso? Y claro, llega un momento en que los jueces son los protagonistas, no los fiscales. Y ese momento no ha llegado en el Perú aún. O sea, vamos por partes. ¿Quieres vacar a un presidente por el dicho de 3 testigos en un caso y de 2 en el otro? ¿Quieres vacarlo cuando ni siquiera hay nada? ¿No hay un testimonio corroborado con ni una prueba? O sea, lo que ha hecho la Fiscalía y la política peruana en los últimos 4 años es armar un escándalo y del escándalo al caso no pasa nada. Por el amor de Dios, ¿por qué Keiko Fujimori no está acusada siquiera? Está postulando, va a postular, ¿no? ¿Por qué Ollanta Humala, que ya tiene acusación, no se inicia el juicio oral? También va a postular. Porque las acusaciones se les caen a la Fiscalía, porque lamentablemente en muchos casos hay problemas de fondo que no fueron resueltos porque se estaba atarantando a la gente con el escándalo. Y el caso de Martín Vizcarra es exactamente igual, es el mismo patrón. Quieren escándalo, está muy bien, ¿no? Ayuda, pero después, ¿dónde están las condenas? No hay condenas. En los cuellos blancos, que es un caso posterior, que es del 2018, se ha avanzado un poquito más rápido, pero no mucho más rápido tampoco. O sea, lamentablemente, el grado de espectacularidad del caso es inversamente proporcional a los logros obtenidos en el caso. Mientras más espectacular, menos logros. Los casos que de fiscalía todos los días, ¿no?, que no son espectaculares, se resuelven, ¿no es cierto? No pasa nada, ¿no? O sea, las cárceles tienen más de 98.000 presos por alguna razón. Pero los casos que son espectaculares no tienen la velocidad, ¿no es cierto?, que esta espectacularidad debería darles. Y de nuevo, mechándose, ahora sí, ya jalándose el expediente, ¿no?, en la puerta de la fiscalía. Ahorita sale un caricaturista con Sola. Además, es increíble, ¿no? Tan buena prensa tiene el doctor Vela, que si le dan el caso al señor Chirre, es porque la fiscal Ábalos trabaja con Vizcarra. Pues si el doctor Chirre fuera un incompetente, como les digo, es el único que ha logrado una condena
En el caso Odebrecht, hasta el momento, el único de toda la fiscalía condena, con juicio oral, todo, condena, firme, en el caso de Álvarez, de Ancash. El único. Yo no lo vería con tan malos ojos, ¿no? Ahora, por competencia le toca a él, de acuerdo, pero además, ay, no lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? No. Es que como es presidente, nos toca a nosotros en el equipo Lavallato. Ya, bacán, pero hasta ahora, miren, con García, ¿quién ha logrado con García cosas? Un nivel de justicia autónomo, que es la que ve la pérdida de dominio. No tiene nada que ver con el equipo. Ok, el presidente García se suicidó cuando lo fueron a detener. El señor Toledo, hasta ahora no lo traen. Ahí es lo que dije al presidente. Porque en parte también hay responsabilidad también del Ejecutivo. Porque en el juicio de extradición participa el Estado peruano. Hasta ahora no lo traen. Y ahí seguimos. Humala, como les decía hace un momento, hasta ahora ni siquiera ya en proceso, o sea, ya no creo el proceso, pero digamos, ni siquiera arranca el juicio oral. Entonces vamos a ver pues las donaciones de campaña, las pruebas, ¿no? El delito, en fin, el delito que se le imputa que no existe. En gasoducto, que ayer lo mencionó, me parece el presidente, en gasoductos está verde, absolutamente verde. Han abierto acusación contra personas que son completamente inocentes y eso se va a probar en juicio. Verde, abierta acusación, pero nadie sabe cuándo empezar el juicio oral. Y de nuevo se piden medidas espectaculares, ¿no? Prisiones preventivas. Las audiencias de prisión preventiva son tan espectaculares que la gente piensa que está viendo un juicio, cuando ni siquiera hay un juicio, no hay nada. El señor Pedro Pablo Kuczynski sigue detenido en su casa desde marzo del 2018. Y hasta ahora no lo acusan de nada. Tuvo que renunciar, ¿no es cierto?, ante esta inminente, ¿no es cierto?, detención por estos delitos espantosos. Sigue sentado en su casa esperando. En marzo cumple 3 años de arresto domiciliario. Me imagino que le levantarán la medida, porque nadie puede estar 3 años con arresto domiciliario, como estar 3 años preso. ¿Se dan cuenta el problema? Mucha espectacularidad, mucho ruido y pocas nueces. Entonces, en este caso, ¿qué apuro hay en vacar al presidente de la República? ¿Qué apuro hay en procesarlo por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que está desesperada, si el señor se va en julio? Nadie está pidiendo impunidad, al contrario, estamos pidiendo juicios, condenas de alguien. Nadie está pidiendo impunidad. Pero francamente, para los ritmos de la Fiscalía, no pasa nada. Y se supone que todas estas personas, se supone, eso es lo que dice nuestra Constitución, son inocentes, porque no se les ha podido condenar. Al único que se ha condenado, en estos casos de hoy, es al señor Álvarez de Ancash. Ese sí tiene condena, con su coima encima, probada, el cohecho, todo. ¿Quién fue? El fiscal Chirra. No fue ninguno de los otros. Que las investigaciones están muy detalladas, sí, que han avanzado mucho, muy bien. ¿Pero dónde están las condenas? Que han sido hostilizados por Chávarri, 100% de acuerdo. Que Tomás Alarido Gálvez y Nostroza, la mafia de los cuellos blancos, absolutamente de acuerdo. ¿Dónde están las condenas? Les digo, el escándalo arranca en 2016, diciembre del 2016. Primero hubo una etapa del fiscal Hamilton Castro y otros fiscales, ok. Pero para fines del 2017, toda esa situación había cambiado. Pablo Sánchez crea el equipo, entra Chávarri, acuérdense, entra primero Chávarri, y el 2018, y Chávarri es el que el que llama a Vela para que integre el equipo especial. Y hasta ahora, estamos a 2020. Yo lo digo, que Castro lo entrevista y le pregunto, ¿y las condenas? O sea, un fiscal, ¿qué es lo que logra? Logra probar, el fiscal tiene la carga de la prueba, tiene que probar la culpa, el dolo, tiene que probarlo. O sea, ¿en qué casos lo ha probado? En un juicio, con todas las garantías. En ninguno.
Hasta ahora, en ninguno. ¿Qué apuro tienen para sacar al presidente de la República? Digo yo, que no sea, ¿no es cierto?, que hace unos añitos en el poder, ¿no? Los que están interesados. Hay una, como dicen, una confluencia de intereses. Pero la confluencia de intereses políticos no debería tener ninguna relación con la actividad fiscal. Ninguna. La actividad fiscal no está para favorecer o perjudicar a un partido político o a un grupo de partidos políticos. Está para condenar culpables. Ese es su trabajo. Muy bien, a ver, creo que ya estamos listos para tener al señor Luis Valdés, si logramos encontrarlo. Parece No sé que si... entender, Rosa María, porque la estamos llamando por el Skype, por teléfono, por el WhatsApp, y no, por lo menos no me contesta a mí ni por Skype ni por teléfono, y Tenemos por... de lo que pasó ayer. Sí, hay que contar. Sí, adelante, Rosa María. No, sí, mira, durante el programa estoy buscando acá está sus tweets. El señor me escribe a las 8:58, yo estaba al aire, no hemos hecho una sola pausa comercial y no estoy mirando el WhatsApp mientras hago una entrevista, ¿no es cierto? Estoy concentrada en mi cuestionario y en mi entrevista. Muy bien. Dice, buenos días, doctora Rosa María, le saluda Luis Valdés, me gustaría me dé la oportunidad de participar en la entrevista que le está haciendo al señor presidente. Esto en razón de que acaba de mencionar el partido del cual yo soy secretario general. Y luego tengo varias llamadas perdidas, no las he contestado porque estoy al aire con otro invitado, no tengo el don de la ubicuidad, no soy San Martín de Porres que puede estar en 2 partes a la vez, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando termina la entrevista, ya a las 9:46 le pregunto, ¿puede ser mañana? Y me dice, doctora, me hubiera gustado sea en el preciso momento. Bueno, disculpe señor, ¿no? Pero no estamos para sus engreimientos. Nosotros hemos ido como APP con el presidente de mi partido. Sí, pues han ido a Palacio varias veces, ¿sí? A darle el apoyo en sus momentos más difíciles. No, pues, disculpa, han firmado una moción para vacarlo. ¿No se acuerdan? Hace un mes. Firmaron y votaron a favor, más grave todavía. Votaron a favor de una moción para vacarlo. Le bajaron un gabinete. ¿Cómo que le han dado su apoyo? Y le han aprobado una serie de leyes espantosas. Estás convencido que lo van a apoyar. Ya. Y luego me dice, mañana, le digo, señor, mañana por teléfono lo aclara, no tengo ningún problema, ¿no? Y me dice, es un irresponsable. Sí, pues, pero le digo, Abel coordina con usted. Así ha sido la conversación. Es indignante, me pone, lo hemos apoyado en todo, él lo sabe, y sus ministros también. Y es a nosotros, a los últimos, que nos interesa postergar unas elecciones. Perdón, ahí están las declaraciones del señor Chejade. ¿Cómo que lo han apoyado en todo? Pucha, ¿qué tal apoyo? O sea, si eso es apoyo, aracho. A mí me llamó. Claro, y contigo también habló, qué raro que ahora no lo veamos. A las 9:02 de la mañana, y me quedé al aire, pero entenderás que no se podía interrumpir la entrevista, estabas concentrada, no podíamos entrar nada por las medidas de seguridad, así que simplemente le dije, cuando termine la entrevista voy a tratar de decirle a Rosa María. Toda la entrevista, lo has dicho, pero el otro, para que se entienda bien, para el público, nuestra cabina ayer ha estado cerrada, para que no entre gente, porque hay un problema de pandemia, es una cabina cerrada, entonces no podíamos tener un montón de gente dentro de la cabina, solamente podíamos estar yo y el presidente. En la puerta habían 3 fotógrafos, y me parece que las cámaras han estado fijas casi todo el tiempo. Entonces, Abel ha estado fuera en el switcher, Otra cabina. en la cabina anexa, ¿no es cierto? Y es desde ahí que nos avisas. Yo te he escuchado casi por tu voz nomás, porque no escuchaba ni el audio. Cuando has dicho que el señor ha llamado, encantado, pero lo vemos mañana. O sea, como digo, yo no tengo el don de la ubicuidad, ¿no? Y él quería un careo con el presidente. Un momentito. Eso será en otros programas. Nosotros no hacemos emboscadas. Yo no le meto llamadas al aire a alguien. Acá está que se quiere pelear con usted. No, yo no conduzco un reality show. Yo conduzco un programa periodístico que lo que busca es la verdad. Eso es lo que busca, llevarle al público la verdad
en la medida de nuestras posibilidades y nuestros límites humanos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces el señor pretendía que yo interrumpa la entrevista para que él se agarre a qué. Además, que lo han apoyado en todo. ¿Cómo lo han apoyado en todo? Vamos a estar más adelante con Pedro Cantellano, le voy a preguntar si él cree que Alianza para el Progreso apoyó en todo al presidente de la República. Fueron corriendo a tomarse una foto con el presidente de la República porque la vacancia que estaban armando con el caso Richard Swing fue absolutamente impopular. Y sabe que estos actos van a tener un peso, un castigo muy duro el próximo 11 de abril. Por eso, si vacan al presidente, no van a haber elecciones, que lo tenga todo el mundo claro. Porque tienen que lavarse con lejía, ¿no es cierto?, de lo que están haciendo. ¿Cómo se van a presentar en las próximas elecciones? No hay forma. El castigo, y discúlpenme, acá hay 9 partidos en el Congreso, afuera hay 15, que no tiene esa mancha. Me dicen los oyentes que el señor Valdés está en radioprogramas. No sé, no sé cómo chequear. Si le gusta radioprogramas, yo encantada. Pero él quedó que venía con nosotros. Entonces ponlo por favor en Twitter, el señor Valdés venía con nosotros, no le dio la gana, perfecto. Quiere que hagamos las cosas como a él le gustan, yo no voy a interrumpir una entrevista con el presidente de la República para darle micrófono al señor Valdés, porque no le gusta lo que dice el presidente. Y además, a las pruebas me remito. Resulta que en la tarde, el señor Chejade tiene declaraciones de archivo diciendo exactamente eso. Nos traigamos las elecciones. Y el señor Burga, de Acción Popular, que fue el primero en salir indignado a decir que jamás, nombre, que iban a llamar al primer ministro Martos para que dé los nombres. El nombre era el de él. Él había dicho que había que postergar las elecciones hasta el 2022 por lo menos. Y miren, sí se pueden hacer elecciones, ¿no? Este domingo ha votado Bolivia. Ha votado Bolivia y nosotros no podemos organizar en abril unas elecciones. Ya pues, no se pasen, ¿no? O sea, todo tiene su límite. No. Aquí hay otra historia. Hay una historia de desencuentros. Ahora, a esta hora de la mañana, por lo menos de la información de ayer, Podemos, Urresti y sus amigos, con Luna, acusan al presidente pues de corrupto, ¿no? Que ellos jamás estarán con la corrupción. Los de Luna, ¿no? Y los de Alarcón, con procesos de enriquecimiento ilícito, todo lo había por haber, también han presentado los dos grupos juntos, UPP y Podemos, tienen 21 firmas para vacar al presidente de la República. Veamos qué pasa con el resto de partidos. FREPAP ha dicho que ellos no van a presentar una moción, no van a firmar por lo menos los votos que se necesitan para admitir la vacancia, ¿no? Que son 26. Ellos no van a FREPAP. Pero FREPAP, como ustedes saben, es impredecible, ¿no? En el caso de Richard Swing votaron a favor de la vacancia. Con UPP, los 32 quedaron ahí juntitos. Entonces tenemos a UPP y a Podemos. Frente Amplio, 7 de Frente Amplio han dicho que ellos van a presentar su propia moción de vacancia. Otra, diferente, que claro, no va a alcanzar las firmas, pero van a dejar constancia que quieren vacar al presidente. Es una maniobra electoral para radicalizarse, ¿no es cierto?, desde la izquierda, porque hay varias izquierdas que postulan y van todas divididas. Pero al margen de la posición radical, política, no prospera porque necesitas 26 firmas para presentar la moción. Si yo presento otra moción, no firmo la de UPP Podemos, que ya tiene 21 firmas, y por lo tanto en realidad no estoy presentando ninguna moción. ¿Ok? Es un truco. Muy bien. Luego, hay que explicar los trucos, ¿no? Luego parece que APP no va a firmar la moción de vacancia. Acción Popular nunca se sabe. Nunca se sabe. Son absolutamente impredecibles. Así que se puede admitir la vacancia y se tiene que votar nuevamente la admisión a trámite. Para eso ya se necesitan un poquito más de votos. Ahí se necesitan 52 votos. ¿Ok? Entonces tenemos para presentar la 26, para que se admita 52, para vacar al presidente 87. Salvo que consigan 104 el mismo día. Va a estar difícil. En contra, obviamente, está el Partido Morado. En contra está, me parece que Somos Perú. Me parece, hasta ahora. FREPAP dice que no va a votar por la admisión, hasta ahora.
Fuerza Popular, lo último que le conviene es postergar las elecciones, necesita estas elecciones a gritos, porque calculan que Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta. ¿Qué quieren que va a postergar? Y yo no creo que Acuña quiera postergar las elecciones tampoco, porque él cree que puede llegar a la segunda vuelta también. Entonces, si se da el lujo de expresar al PPC, y ahí estamos. Entonces está difícil, ¿eh? Está difícil la vacancia hoy. Como les digo, Acción Popular impredecible, Podemos y UPP ya sabemos lo que son golpistas. O sea, pero ya, o sea, Antauro Humala es un hombre que le estaba dando un golpe de Estado a Toledo. Está preso por rebelión. Ese es el delito. Que es el otro delito conexo a sedición. Está preso por eso, por rebelión. O sea, el mote de golpista no se lo va a quitar nadie, porque es lo que es. Si me permiten, vamos a ver si me he olvidado de algún partido. Como les decía, Acción Popular, impredecible. Pueden votar a favor de la vacancia, etcétera. Cualquier cosa. APP lo dudo, porque a Acuña sí le convienen las elecciones ahorita, sí le convienen las elecciones de abril. Ahorita. Trepa ha dicho que no, Fuerza Popular le convienen las elecciones de abril, UPP y Podemos, como dije, ya van con eso. Somos Perú va a votar, creo que en contra con el Partido Morado, y Frente Amplio va a presentar su propia moción, con lo cual no les va a dar sus votos. No tiene mucho sentido, pero va a circular. Todo depende si si Acción Popular se une con Podemos y UPP, que es lo más probable, si admitan la moción. Entonces tengan que votar la moción y admitirse la moción. Sí, 21 más. Todavía estarían un poquito lejos, pero no llegan a admitir la trámite. Ahora, si la admiten a trámite, el presidente de la República tiene que volver a ir de nuevo con su abogado para discutir exactamente lo mismo, porque no procede, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, para delitos de su gestión anterior, etcétera, etcétera. Una pérdida de tiempo, la verdad. Yo creo que no tiene nada que hacer en el Congreso. Pero así estamos. Entonces, no sé, 8:29. Podríamos entrar a la pausa, ¿no es cierto? Y regresamos con Pedro Cateriano, porque ya perdimos al Valdés para siempre. Bueno, discúlpenme, chicos, pero yo con pataletas no puedo trabajar. ¿El señor quiere que interrumpa una entrevista con el presidente para hacer un desplante? Sorry, no puedo. Así no trabajo. Nos vamos a la pausa y regresamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagú Cayari, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio San Valentín Juliaca, Radio Satipo Radio Milenio en Satipo, Aemetagua y también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María Palacio ya se encuentra con el doctor Pedro Cateriano. Rosa María, adelante. Muy buenos días, doctor Cateriano, y veo detrás buenos días. Buenos días, Rosa María. No me doctores, porque respetuoso de la legalidad y además por el hecho de haber sido tantos años profesor universitario, se le dice el doctor al que tiene el título de doctor. Y no es que haga alusiones políticas ni nada a un pasado y a un presente, pero soy abogado. Muy bien. ¿Quién está detrás de usted, por favor? ¿Quién es ese señor que está detrás de ese cuadro? Andrés Cateriano y Alcalá, que fue ministro de Guerra y Marina de Pardo y vencedor de Tarapacá. O sea, es bisabuelo. Tío bisabuelo, sí. Qué cosa tan extraña, ¿no? Y usted terminó de ministro de Defensa. Sí, bueno, casualidades de la vida. El apellido tardó un montón en retornar al sector, pero bueno, es un ilustre antepasado y lo tengo presente, naturalmente, Rosa María. Bueno, vamos a hablar del presente. El asunto de la carrera política que está haciendo con Todos por el Perú se está viendo un poco perturbado porque no queda claro qué está pasando. A ver si usted lo puede aclarar. Hay evidentemente una confrontación entre dos sectores del partido, los señores que están con el señor Aspía, los señores que están con el señor Aurelio Segarra,
usted se inscribió de buena fe y resulta que, bueno, hay una controversia interna. El Jurado Nacional de Elecciones ha tomado una decisión y ha reconocido al señor Segarra como presidente del partido. ¿Qué implica esta decisión? O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta decisión? ¿Que usted podría ser el candidato presidencial? Esta decisión implica, como todos sabemos, Rosa María, que el Jurado Nacional de Elecciones ha zanjado el problema. Porque de acuerdo a la Constitución, quien administra justicia en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Y por lo tanto, como ha reconocido a Áureo Segarra como presidente de Todos por el Perú, ahora lo que queda es empezar a trabajar en la campaña, primero en la organización de las elecciones internas, porque de acuerdo a las normas vigentes, para designar a los candidatos a la presidencia y a las vicepresidencias de la República, tiene que realizarse un proceso electoral. Todos por el Perú, además, ha cumplido con entregar a la OMP el reglamento para las elecciones internas, y eso es lo que va a ocurrir. Lamentablemente, Rosa María, como en muchos partidos políticos, hay disputas internas. Esta es la situación actual. Hay algunos partidos que no tienen a su directiva inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hay otros que tienen mandatos vencidos, pero sin embargo ejercen la presidencia de los partidos. Esto forma parte de, hay que decirlo muy claramente, de que lamentablemente no se acabó la reforma política en el país. Pero estas son las reglas de juego establecidas. Y con estas reglas de juego hay que competir. Yo confío que, como en toda agrupación política, esto se zanje internamente. Creo que mi rival ciertamente no es el señor Sillonis. Mis rivales, mis adversarios políticos están en otro lado. Es el señor Luna, es el señor Acuña, es la izquierda populista, es la izquierda radical, ¿no? Es Antauro Humala, quien paradójicamente, a pesar de estar preso, Rosa María, maneja el Parlamento Nacional. Eso es lo que está ocurriendo. Y creo que hay que cerrar el paso a este proceso de inestabilidad política que ha ocasionado esta crisis en medio, además, de la pandemia, Rosa María. Con ese objetivo estoy participando en Todos por el Perú. Ahora, para poder llevar adelante una campaña se necesita un mínimo, ¿no es cierto?, de organización política. Exacto. Por más que la campaña vaya a ser virtual y se desarrolle a través de los medios o a través de la internet, se necesitan pues unos cuadros, unas dirigencias locales, una estructura nacional. Exactamente. ¿Eso tiene Todos por el Perú o es solamente, digamos, un grupo de gente en Lima? Bueno, yo he tenido oportunidad ya de reunirme con algunos de los directivos. Mañana voy a tener una sesión presencial con algunos de ellos y otra virtual. Y dentro del programa de participación, naturalmente voy a tener que viajar a las regiones en donde el partido tiene comités. No es un partido que tenga una presencia nacional con una maquinaria. Tampoco soy yo un candidato con millones como Luna o Acuña. No, mi campaña va a depender del apoyo de la gente, naturalmente. Si se quiere, empiezo, no soy candidato favorito, no, ni mucho menos. Pero creo que no hay que rendirse antes de tiempo, creo que hay que dar una batalla. Creo que hay que defender los principios democráticos que se han estado vulnerando de manera permanente estos años y finalmente creo, y porque tengo la convicción, que lo que requiere el país en una crisis sanitaria y económica de magnitud es la participación de todos. Y por eso en mis presentaciones he señalado que Todos por el Perú tiene que ser abierto y convocante. Y ese es el rol que pienso jugar en Todos por el Perú. Ahora, sin embargo, Fernando Sillonis se acercó a Todos por el Perú, tuvo conversaciones, y conversaciones no con el señor Áureo Segarra, sino con el señor Aspilla, y al final
se ha quedado un poco descolgado, ¿no? Deslucido en toda esta historia. Es verdad que él postuló con Perú Patria Segura en enero y también, lamentablemente, porque fue una cosa lamentable, no lo dejaron seguir en carrera por una declaración jurada absurda de un automóvil. ¿Cómo va a quedar esta situación con el señor Sillonis? Yo no lo sé, Rosa María, porque no he conversado con Fernando Sillonis. Lo que sí he tomado conocimiento a través de una entrevista que le hicieron a Renzo Reyardo, en donde él señaló que estaba inscrito en su agrupación política. No sé cuál es la situación legal, si renunció al partido de Renzo Reyardo o no renunció, porque también Renzo Reyardo dijo que esa inscripción había que activarla. Esa situación legal no la conozco. Ahora, ¿es posible que postulen los dos en la interna del partido? Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Pero creo que también, Rosa María, cuando la autoridad competente, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones, emite ya una resolución, hay que acatar las resoluciones y eso forma parte de la formación jurídica de una persona. El Estado de Derecho, Rosa María, implica la vigencia de la Constitución, el cumplimiento de las leyes y el acatamiento de las resoluciones. En este caso, repito, en materia electoral la competencia la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y de otro lado, para terminar el tema, me parece que hay que lamentar y condenar las palabras de Fernando Sillonis, que es una persona que no tengo nada contra él, contra el presidente del partido, Áureo Segarra. Creo que lo que requiere esta campaña es el cotejo de ideas, el intercambio de pareceres, de opiniones y erradicar los insultos. Una de las razones del desprestigio de la clase política en general, Rosa María, es el desprestigio, es no honrar la palabra. Vemos en estos días la crisis, además, que implica ya una degradación, estar grabando conversaciones internas para luego filtrarlas, sacarlas de contexto, no honrar la palabra, lograr compromisos, consensos, diálogos en democracia es algo fundamental. Y si tenemos personas que no cumplen con su palabra, es bien difícil lograr consensos. Hoy día en la mañana, por casualidad, leía un artículo de Esteban González Pons, un eurodiputado, que decía por qué Bélgica, a pesar de sus grandes divisiones, porque Bélgica es un país que tiene una marcada división política, decía este eurodiputado español, avanza más, progresa más que España, porque cumple con algo que es elemental en el sistema democrático, el diálogo. Y para dialogar hay que sentarse en una mesa, entender el otro punto de vista, no insultar, cumplir con la palabra, y creo que eso es algo que en los últimos años ha entrado en un proceso de degradación impresionante, también como consecuencia de la corrupción, Rosa María, ¿no? Ahora, es evidente que, digamos, cuando fue en la última aventura como primer ministro, trató de tener un diálogo y usted fue a una investidura creyendo que contaba con la palabra de las personas con las que había hablado. Pero todos traicionaron su palabra. Pero además, Rosa María, diálogos en los cuales inclusive sectores radicales de algunos partidos políticos públicamente habían señalado que había que darle el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, porque en una crisis sanitaria de la magnitud en la que nos encontramos, no dar implicaba pues un retraso en la acción de gobierno. Yo recuerdo que una de las cosas que, por ejemplo, me llamó la atención luego de mi diálogo con la dirigencia de Acción Popular, es que Johnny Lezcano, que ciertamente no era un personaje afín, es más, Lezcano apoyó, por ejemplo, las acusaciones afiebradas de Becerril y Mulder contra mí para denunciarme por una defraudación tributaria inexistente que luego la Fiscalía archivó, pero él apoyó. Y a mí me llamó la atención
que luego del diálogo que tuvimos, él saliera y declarara ante la prensa: hay que darle el voto de confianza a Cateriano porque esta es una situación de emergencia nacional. Entonces, claro, con esos antecedentes, Rosa María, ya no quiero mencionar al señor Acuña, porque él dijo que sí, que efectivamente conversó conmigo, que me apoyó, pero que no me garantizó el voto de confianza, pero en fin, no quiero entrar en ese terreno. Bueno, es que ya... No se cayó, sino se desplomó ese apoyo político. Pero a lo que voy es a lo siguiente, Rosa María, y creo que tú fuiste una de las pocas personas que advirtió claramente el tema. Ya en ese momento, el Parlamento tenía los audios, Alarcón tenía los audios. Cuando yo voy y concurro a conversar con Merino, el presidente del Congreso, yo tengo un diálogo abierto, franco, con críticas que se hicieron al gobierno, etcétera, pero la actitud de Merino era otra, psicológicamente hablando. Claro. Diferente a la segunda vez que él me llama para conversar y en donde él me dice en privado: no hay consenso para otorgarte el voto de confianza porque las bancadas cuestionan la presencia del ministro de Trabajo. Ya en ese momento lo único que atiné a decirle fue: bueno, recuerda lo que ha significado o lo que significó para el presidente Belaúnde durante su primer gobierno la inestabilidad política. No le dije nada más. Pero ya, obviamente, de manera inmediata le comuniqué el hecho al presidente Vizcarra. Pero ya desde ese momento, ese súbito cambio de actitud de Merino ciertamente implicaba que ya tenía conocimiento de los audios. Así que ya desde ese momento creo que un sector importante del Congreso consideraba mi presencia como presidente del Consejo de Ministros un estorbo para sus acciones posteriores, que de hecho ocurrieron. Cuando me niegan la confianza, le doy un oxígeno temporal al gobierno, mi sucesor obtiene muy fácilmente el voto de confianza, pero luego casi inmediatamente, vuelve la crisis política, la tensión, el conflicto entre los poderes del Estado, con el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Es decir, un proceso como este no lo organizas pues en 24 horas, ya era todo esto una estrategia, o como tú has denominado el día de ayer, un plan establecido con el objetivo central de vacar al presidente Vizcarra. Felizmente, Rosa María, el tiempo ayuda a aclarar las cosas y fuiste una de las pocas que no se equivocó. Y tal vez yo, esas dudas que tuve en ese momento de cálculo político y de análisis, fueron como consecuencias que yo decía: no puede ser que en un momento tan dramático para el país, de una emergencia como esta, vayan a negar la confianza, porque de hecho, hablando de voto de confianza, tengo todos los récords, ¿eh? Absolutamente todos, en el ámbito ministerial. Y bueno, me negaron la confianza. Y los hechos posteriores ya todos los conocemos, y nuevamente estamos en el mismo problema, Rosa María. Estamos ahora en otro compás de espera para otra moción de vacancia. Sí, y entonces creo que el tema, como hoy día lo sintetiza adecuadamente el editorial de la República, no a la impunidad, pero tampoco al golpe, tampoco a la alteración del orden constitucional. La Constitución, Rosa María, siempre se respeta en momentos de paz, de estabilidad política, de confrontación o hasta de guerra. ¿Cuáles son los casos más extremos, Rosa María? Estados Unidos y el Reino Unido, en plena Segunda Guerra Mundial, tuvieron elecciones, cambiaron las autoridades, eligieron las autoridades. A nadie se le ocurrió postergar el cronograma electoral, adulterar los plazos, porque simplemente eso implicaba alterar el orden constitucional. Y una democracia no opera si no respetamos la Constitución. Por más que no nos guste esta Constitución,
Por más que esta constitución haya sido mal diseñada, por más que se haya aprobado que el Congreso unicameral, tal como está establecido en la Constitución, es una amenaza permanente al equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. Bueno, si quieres cambiar la Constitución, hay mecanismos, hay reformas, hay procedimientos. Y lamentablemente, ¿a quién afecta esta situación? A la gente, Rosa María. Tenemos, por ejemplo, 4.500 millones de soles actualmente en el presupuesto que el monopolio estatal del agua a nivel nacional, tanto en gobierno nacional, gobiernos municipales y regionales, no han ejecutado. ¿Acaso no es el agua potable uno de los principales problemas que hemos visto en esta pandemia? Acá no es que el que plantee soluciones, como dicen mis adversarios, porque usted lo único que quiere es privatizar el agua. No, el propio monopolio estatal existente actualmente, Rosa María, no gasta 4.500 millones de soles que existen para ejecutar proyectos de agua. ¿Cómo puede ser posible, Rosa María, que en el nivel de cobertura en toda América Latina solo le ganemos, solo superemos a Haití y a República Dominicana? Y otros países con menos desarrollo económico que el Perú tengan una mayor cobertura de agua. Entonces, estas son las cosas que deberían preocuparle al Parlamento. Desde que se ha instalado este nuevo Congreso, no recuerdo una sesión en donde se haya debatido el tema del agua, que ciertamente fue un tema que yo planteé el día que me presenté al Congreso. Pero también tenemos otros casos, Rosa María, telecomunicaciones. Existe un fondo para las telecomunicaciones. Hace poco tenía 800 millones de soles. Se ha reducido un poco con la inversión, con la ejecución del gasto, pero tenemos más de 600 millones de soles. ¿Acaso esta pandemia, esta crisis sanitaria, no ha probado la importancia de las telecomunicaciones? ¿La importancia de tener internet? Con este fondo, tranquilamente, Rosa María, con determinación política, se podría colocar internet en pueblos alejados del Perú, en lugares olvidados, que están abandonados por inacción del Estado. Y esa inacción del Estado, Rosa María, es transversal. Gobierno nacional, regional y municipal de todos los partidos políticos, de todas las tendencias. Porque hay otro caso más escandaloso que ya lo hemos conversado también. Ya no digo solo, me refiero al canon minero, sino a todo el canon existente. 14.000 millones de soles. Nos falta noviembre y diciembre. 14.000 millones de soles que no se han gastado, que no se han ejecutado, Rosa María, por falta de determinación política, por luchas intestinas, por apetitos personales, por pleitos entre los partidos políticos. Y esos 14.000 millones de soles, Rosa María, que son más de 3.000 millones de dólares, se han podido gastar en construcción de colegios. Dicho sea de paso, la mayor parte de los colegios no tienen en este momento agua y desagüe, baños operativos. Se han podido emplear en electricidad, también en electricidad. 500.000 familias no tienen electricidad y hay dinero asignado y no se ha gastado en electricidad. Toda esta inestabilidad, además, Rosa María, ha parado la inversión nacional y extranjera. Y esto trae como consecuencia un proceso de recesión agravado con el parón que dispuso el gobierno, pero que la clase política ha sido incapaz de dar señales a nivel internacional y nacional de que vamos a salir de esta crisis. Por el contrario, se han asumido posturas populistas, continúa la obstrucción a la acción del gobierno y esto lo único que hace es acentuar la gravedad de la situación. Ahora, yo tengo la teoría que hay un plan de vacancias hace mucho tiempo para que Merino llegue al poder, declare nula la convocatoria de elecciones y no se produzcan elecciones el próximo año. Pero ¿qué sacan los partidos con esto? Bueno, la verdad es que no lo sé. O sea, me es difícil entender la lógica de Acción Popular,
la lógica del FREPAP, de Fuerza Popular, de UPP, de Podemos. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? Además, Rosa María, hay que decirlo muy claramente, ya estaríamos frente a actos delictivos. Dar un golpe de Estado no es una cosa cualquiera. Ayer, precisamente, tú publicaste en tu cuenta de Twitter una nota que había con anticipación divulgado el periodista Martín Hidalgo, en donde no solamente habían indicios, pruebas de lo que efectivamente el presidente Vizcarra había señalado era cierto, es decir, que existía la intención política, la coordinación entre Acción Popular y Alianza para el Progreso para postergar las elecciones. Es más, ante esa información, yo publiqué también un tuit preguntándole al periodista Ortiz si esto era cierto, si esto era una invención, si esto era producto de... No, me respondió el periodista Ortiz, esto era verdadero y publicó. ¿Cómo? Martín Hidalgo, no es Ortiz. Martín Hidalgo. ¿Qué dije yo? Ortiz. No, estoy confundiéndolo con Sebastián Ortiz. Martín Hidalgo, que también es redactor político del Comercio. Rectifico, exactamente. Martín Hidalgo me respondió, y no solo me respondió afirmativamente, sino que colocó también otra nota que refrendaba lo señalado por Acción Popular y por Alianza por el Progreso. Por esa razón, ha causado tanta irritación la declaración del presidente Vizcarra del día de ayer. Claro. Y han salido de manera furibunda a negar que ellos son conspiradores o golpistas, cuando por lo menos el tufillo a golpe es más que... Ahora, a mí me extraña por qué el procurador del Poder Ejecutivo no presentó una denuncia por conspiración para cometer sedición. Me extraña. Y ayer se lo dije al presidente. Y también me extrañan dos cosas, Rosa María, que el Ministerio Público no haya actuado de oficio. También. Y que el Tribunal Constitucional se esté demorando tanto en resolver la demanda competencial. Porque si bien es cierto, Rosa María, no acogió el pedido de la medida cautelar el Tribunal Constitucional en la anterior propuesta de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Vizcarra, admitió la demanda competencial. Y esta lentitud, para decirlo elegantemente, de los magistrados del Tribunal Constitucional, los convierte ya desde este momento en cómplices de la inestabilidad política del país y también en aliados de aquellos que están participando en una conspiración y alteración del orden constitucional, Rosa María. Ellos dijeron que se iban a demorar 3 meses. Ha pasado un mes. En 2 debería estar. O sea, para noviembre, fines de noviembre ya deberíamos tener una respuesta. ¿Y qué cosa vamos a hacer, Rosa María? ¿Otro papelón a nivel internacional? Vamos a pasar nuevamente por la vergüenza de debatir, porque la gente en el extranjero no entiende la política menuda del Perú. Es decir, por contratar ya a un pésimo cantante, lo que quieras, lo van a vacar al presidente de la República en un proceso exprés, prácticamente en un juicio sumario. En ningún país del mundo en donde impera el Estado de Derecho, donde hay un orden constitucional, puedes en 15 o 21 días cargarte al presidente de la República. Esto es demencial lo que estamos haciendo, Rosa María. Es una cosa absolutamente incomprensible. Yo tengo oportunidad de dialogar, de conversar con embajadores acreditados en el Perú, con autoridades, y ya da vergüenza sentarse a conversar con estas personas que no entienden este juego o esta disputa, digamos, absolutamente carente de conocimientos jurídicos, de ignorancia de las más elementales formas democráticas, porque, Rosa María, la democracia también es el respeto de las formas, y se están olvidando absolutamente las formas. Entonces, esto hay que detenerlo de alguna manera, y la única manera de frenar estas actitudes, estas tentaciones totalitarias y populistas,
es dando batalla contra todos aquellos que estos últimos 5 años han dejado de lado los intereses nacionales, han preferido los objetivos políticos partidarios, Rosa María, en plena pandemia. Si en un momento tan grave de una crisis de esta magnitud los peruanos no podemos encontrar el consenso, ¿cuándo lo vamos a hallar? ¿Cuándo lo vamos a encontrar, Rosa María? Sigue el drama a nivel nacional del coronavirus, no lo hemos superado. Lo que ocurre es que el pleito político tiene una atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía, pero los problemas siguen. La gente requiere atención y hay que llamar, Ahora, viene una nueva vacancia, esta vez ya no por un cantante, sino por una acusación de pago de sobornos al presidente de la República. No solamente colaboran o aspiran a ser colaboradores eficaces contratistas de obra pública que están metidos en el lío de la Club de Construcción, sino también un exministro de Pedro Pablo Kuczynski, el señor Hernández, que era parte del equipo de supervisión, porque la supervisión se contrata por separado, se licita también con un OPS, era del equipo de supervisión, vamos, de las dos obras. ¿Cómo una persona que ha estado supervisando, luego se presenta ante el fiscal, sin haber estado comprendido en el Club de la Construcción, a decirle, soy culpable, porque se está incriminando, obviamente, soy culpable de haber sido un tramitador de coimas? El presidente ha negado todo, y es evidente que tiene que haber un proceso para que esto se pueda probar en juicio. Pero ¿no parece raro que la semana pasada todo esto ocurra a la vez? Rosa María, acá creo que lo único que queda es apoyar la investigación, la labor de la Fiscalía. No tiene otra salida el país y tampoco el presidente de la República. Son imputaciones muy graves, en algunos casos con matices folclóricos que generan duda, pero las imputaciones son gravísimas. Esto lo he señalado desde el primer momento. Lo que hay que garantizar es el debido proceso, el derecho de defensa, y acá no hay ningún impedimento para que la Fiscalía realice sus investigaciones, porque son actos que ocurrieron cuando él se desempeñó como presidente del gobierno regional de Moquegua. Entonces, no tiene, por lo tanto, ninguna protección jurídica para limitar la acción de la justicia que viene llevando adelante la Fiscalía. Y eso es lo que hay que hacer. Pero mi postura jurídica y constitucional, Rosa María, es la misma. Es la que mantuve desde que el fujiaprismo intentó vacar por incapacidad moral permanente al expresidente Kuczynski. Ajá. Ha habido una desnaturalización, una tergiversación grotesca de lo que fue el origen, el espíritu y la letra de el procedimiento y tramitación de la vacancia por incapacidad moral permanente. Nunca, además, si revisamos el debate de la constituyente, históricamente, el constituyente pensó esto como un trámite, como un voto de censura similar al del sistema parlamentario. Rosa María, cuando acusaron a Alan García de los narcoindultos, cuando lo acusaron de los petroaudios, cuando acusaron al expresidente Toledo del caso Saraí, cuando acusaron al expresidente Toledo, el expresidente Humala por el financiamiento ilegal, ¿a algún parlamentario se le ocurrió plantear una acusación contra ellos por incapacidad moral permanente? No, porque la Constitución no lo contemplaba, nunca lo ha contemplado. Simplemente este fue un instrumento de ataque político contra el débil Kuczynski, y eso fue lo que ocurrió. Luego ya la grotesca manipulación del mismo procedimiento, porque Rosa María, desde el momento en que el presidente Vizcarra disuelve el Congreso, ha sido el pueblo el que ha debido dirimir ese conflicto entre los dos poderes del Estado, porque es así está contemplado. La Constitución no dice va al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema para que diriman. Tampoco en ningún país del sistema parlamentario puro, en donde sí existe el derecho de disolución, existe esta criollada.
Y de otro lado, hubo otra tergiversación porque precisamente el pueblo dirime entre la oposición y el gobierno. Y acá el presidente Vizcarra no lanzó candidatos, no presentó un partido político, no formó una alianza. ¿Ustedes creen que con ese 50 y tantos por ciento, 60% de aprobación que tenía en ese momento, no hubiese colocado una fuerza mayoritaria en el Parlamento? Claro que sí. Y para no entrar a otro terreno, o mejor dicho, para entrar a otro terreno que agrava la situación, tenemos pues una ley electoral que distorsiona completamente la representación del Parlamento. No puede ser que con 10% de los votos Acción Popular tenga esta cantidad de representantes en el Congreso, así como era incoherente que en el Congreso disuelto la señora Keiko Fujimori manejara ese Congreso con el dedo de la mano, a pesar de que la votación que recibió no representaba la El voluntad popular. Ese es un tema bien importante porque yo lo he dicho varias veces, el sistema que tenemos tiene tan pocos congresistas y los distritos electorales son tan grandes que termina siendo que las mayorías estén subrepresentadas y las minorías sobrerepresentadas. O sea, nadie puede creer que en un congreso de 130, ¿no es cierto?, digamos, 15 congresistas los tenga FREPAP y eso represente a la sociedad peruana. Eso significaría que el FREPAP más o menos representa al 15% de la sociedad peruana, o más. O sea, es absurdo. El FREPAP representa en serio. O sea, o Acción Popular, ¿no es cierto?, que tiene 25 congresistas. ¿Es Acción Popular un partido representativo del 30% o del 20% de la sociedad peruana? No. Entonces, el problema es que con un número tan pequeño de congresistas no se puede representar a las mayorías. Ese es el drama del Congreso hoy. Todo lo que tenemos son minorías radicales. Exactamente, y además, Rosa María, esto va contra algo central en democracia. La democracia es el gobierno de las mayorías y el respeto de las minorías. Y con la actual ley electoral, este criterio está totalmente desnaturalizado y eso se tiene que cambiar. Esto genera esta clase de situaciones inesperadas en donde resulta que nadie votó por el señor Antauro Humala y con el poder de persuasión que tiene Antauro Humala, Acuña y Luna se someten al señor Antauro Humala. Y paradójicamente, Acción Popular, un partido de una tradición histórica y democrática, también por apetitos personales o del presidente del Congreso o de alguien que pensando que Merino va a ser presidente, él se va a convertir en presidente del Congreso. Es decir, hemos llegado a límites inimaginables, Rosa María. Y una de las razones de este embrollo político es lo que acabas tú de mencionar muy claramente respecto a la ley electoral vigente. Ahora, basada además también en cuestiones absurdas. El parlamento que disolvió Fujimori mediante un golpe de Estado era más barato en términos de manejo presupuestal que el que luego se constituyó denominado como el CCD. claro. Habían menos parlamentarios, pero ganaban más, tenían más presupuesto, y esto es lo que ha ocurrido con los sucesivos parlamentos. Yo recuerdo cuando usted era diputado en el Congreso del 90, creo que el sueldo era más o menos $1.000, ¿no? Sí, bueno, y además todavía con hiperinflación de García y con Claro, shock de Hurtado claro, Miller. Luego se reajustó un poco, pero creo que llegaba a los $2.000 mensuales. claro. Pero la manera en que ganan ahora los congresistas ciertamente no era comparable, ¿no? Ahora, como dicen los abogados, en el supuesto negado de que llegara a ser presidente del Perú, ojalá que no ocurra, ojalá que no ocurra. No porque no quiera que, o sea, todo el mundo sabe, pero que tener mi amigo. Lo que no me gusta es la vida de los expresidentes, que es terrible, no se la deseo a nadie. Pero en el Pero supuesto... Rosa María, para no tener esa vida, Ajá. hay que someterse al cumplimiento de la ley. Los expresidentes están o estuvieron donde
en esos aprietos porque no han gobernado como autoridades verdaderamente democráticas. Los sobornos en el Banco de Andorra no han aparecido por arte de magia. Los sobornos indignantes de Toledo tampoco han aparecido por arte de magia. Y las acusaciones contra Kuczynski y lamentablemente también la imputación de financiamiento ilegal contra el expresidente Humala no han aparecido por arte de magia. Claro, Si uno es respetuoso de la ley, si uno actúa con honestidad, con honradez, no tiene por qué estar metido ahora, en esos problemas, Rosa María. La ventaja que tiene su candidatura es que ya el APRA y el fujimorismo lo investigó tantas veces que es bien raro que le puedan encontrar algo más, ¿no? Y le archivaron todo porque nada había, pero digamos, qué bárbaro que han sido 3 o 4 años de investigaciones, o sea... Ocho, Rosa María, 8 años. 8, perdón, no habrían sorpresas, digamos. Entonces, eso sí le da como una especie de pasaporte, de salvoconducto de que ya le investigaron todo. Pero además, Rosa María, es fácil advertir el cambio de ritmo de vida de una persona. Yo vivo en mi mismo departamento hace 22 años, tengo las mismas amistades, hago mis mismas labores, la gente me conoce. No tengo aspiración a tener un departamento en París, no tengo aspiración a tener millones en Tokio intocables, no tengo aspiración a casas y mansiones como Toledo, no tengo esas ambiciones. Ahora, si llega al poder, de una forma u otra. A mí no me gusta especular, Rosa María. Primero hay que definir el tema de las elecciones internas en Todos por el Perú. Ese es el primer paso. Okay. Luego ya tendremos oportunidad de especular, Rosa María, si logro avanzar. Porque reitero, mi candidatura es muy modesta, no aprecias pintas Urresti presidente sin ser candidato desde Tumbes a Lima, ni Forsyth presidente por todo el Perú. No hay esa maquinaria, no hay esos millones, no tengo el respaldo de un Acuña, de un Luna, no lo hay. Paradójicamente me tildan el candidato de la derecha, de los empresarios, de los extremistas neoliberales. No, eso no ocurre. Ahora, no, a lo que iba es, digamos, este tema de la reforma política, ¿debería ser un eje de la campaña o termina siendo muy lejano para la gente? Muy difícil de entender. Difícil de entender y además, Rosa María, sensible, porque la gente cree, porque debido a la reiteración de mensajes y de confusión a lo largo del tiempo, que es mejor tener un parlamento tal como está. Y no es así. El parlamento unicameral ha sido una de las causas y que se ha agravado además, tal como tú lo acabas de explicar, por la ley electoral que tenemos y la asignación de curules, una de las causas principales de la manipulación política y de la inestabilidad del país. Yo creo que eso tiene que cambiar. Por ejemplo, no sería una mala idea que a mitad del mandato se elija con una reforma constitucional el Senado, por ejemplo, ¿no? Alguien me daba una idea, es un poco absurda, pero, digamos, tener un Congreso mucho más grande, no sé, pues 260, pero el voto nulo y en blanco está representado en sillas vacías. Es decir, el Congreso no se llena completamente. Y eso es más representativo, porque no llegarían a las mayorías para estar vacando al presidente y para estar, ¿no? Podría ser una opción. Pero en todo caso va a haber tiempo para debatirlo. Claro, pero también tienes, por ejemplo, casos como cómo funciona el Bundestag en Alemania. El vocero, luego de una discusión interna, lleva la posición del partido y hablan los técnicos o los especialistas en la materia y no tienen pues estos debates estériles. Horribles, Rosa María. Bueno, lo digo por experiencia vivida en varias oportunidades, pero nunca me imaginé, Rosa María, que acudiera un lunes a las 9 de la mañana
a exponer el programa de gobierno y me dieran el uso de la palabra para cerrar mi intervención al día siguiente a las 5:30 de la madrugada, con solo la interrupción para almorzar brevemente dentro del Congreso. Eso no ocurre en ningún parlamento democrático del mundo. No, Ni no, no. siquiera tampoco en los parlamentos totalitarios como el cubano o el de Corea del Norte. Lo paradójico, que a mí sí me va a hacer mucha gracia, disculpen esto, pero lo paradójico de esta historia es que si no lo hubieran vetado, usted ahorita sería el primer ministro y no sería candidato. Y ahora va a competir contra Acuña, contra Acción Popular, contra Luna. Y de repente, yo no sé si gane, pero de repente les va mejor que a ellos. De repente No sé. le quita un poquito de votos. Y eso va a ser muy gracioso, porque en realidad su candidatura la ha hecho el Congreso. O sea, si usted es candidato por el Congreso. Entonces, que no se quejen. Señor, yo estoy aquí parado porque ustedes me hicieron candidato presidencial. El Congreso lo hizo candidato presidencial. Eso sería muy, muy gracioso de ver, ¿no? O sea, Vamos a ver qué pasa, Rosa María. Que el pueblo premie o castigue lo que pasó de alguna manera con su voto sería bien interesante de ver. Sería interesante de ver. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano. Gracias, Rosa María. Encantado. Precandidato de candidatos a la elección presidencial todavía. Precandidato de próximos candidatos. Y al señor Valdés decirle que nosotros lo llamamos a la hora puntual, él decidió irse a otro medio, tuvo su oportunidad, lamentablemente yo no puedo interrumpir una entrevista con el presidente de la República para atenderlo, porque como ha dicho acá el doctor, abogado Cateriano, la política también hay, en la democracia también hay formas. Y si hay algo que a la mayoría de la gente le ha gustado en la entrevista de ayer, es que yo no necesito insultar al presidente de la República, ni tenderle una emboscada, ¿no? Ni maltratarlo, ni maltratar la institución, que es lo más importante, más allá de la persona. Estás respetando la institución para obtener información valiosa que puede hacer hoy día titulares en todas partes. O sea, sí se puede tratar con respeto en política al otro, y eso es algo que sí creo que debemos recuperar en todos los planos. En el plano mediático, en el judicial y en el político, en todos los planos, en el parlamentario también. Recuperar la dignidad del otro, que la estamos perdiendo a toda velocidad. Muy bien, gracias a Pedro Cateriano, gracias a Abel. Buenos días, Rosa María. Un saludo a tus oyentes. Ok, chao, chao. Nos vemos, Abel, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.